Hola, ¿cómo se encuentran? Yo espero que muy bien. Sean bienvenidos al video podcast Estudio Complexus. En esta ocasión ya nos encontramos en el episodio número 7 y hablaremos acerca de un concepto pues que es interesante y que nos atañe a todos, que es la transculturación. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola Jimena, qué gusto estar contigo Hola. en este video. Sí, vamos a tratar este tema. Es un tema bastante complejo, creo yo. Tiene pues bastantes vertientes, cosas también positivas y cosas también pues, negativas, ¿no? Y por eso vamos a hablar un poco de este tema para irlo desmenuzando poco a poco, ¿no? Y sí, podemos comenzar hablando un poco acerca de la etimología de esta palabra, dividiéndola primero por cultura, que proviene del latín cultum, que a su vez significa cultivar. Antes, pues solía asociarse con el cultivo de la tierra, pero ya tiene como 300 años que es el cultivo del espíritu. Y por otro está el prefijo trans, que significa más allá o a través de. Sí es importante siempre empezar desmenuzando inclusive la cuestión de las palabras mismas, pues, para ir viendo su significado. Otro dato importante que podemos mencionar es que la conceptualización de este término como tal, pues surgió realmente en los años 40 con el antropólogo Fernando Ortiz, un cubano. Muy bien. También podemos decir que la transculturación se da debido a muchos motivos y también se da en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Sí, este es un fenómeno dinámico que implica la transferencia de culturas entre diferentes regiones, pueblos o sociedades. Esta transferencia de culturas se puede dar de forma, digamos, pacífica o también inclusive la cuestión de la colonización, Que fue impositiva, que ¿no? fue impositiva. Sí, de hecho esto también tiene mucho que ver con la relación de poder, por ejemplo, entre una sociedad dominante y una sociedad subordinada. También se puede llegar a ver ciertos efectos de transculturación mediante el comercio, por ejemplo. Y sí, el comercio es un ejemplo muy palpable porque actualmente con la globalización existe mucha comunicación entre distintos países. También la transculturación se puede dar por la migración, que también es un, pues, que será fenómeno inherente a la población de diferentes regiones. Em, Sí, y en muchos casos esta migración también, pues es más bien inclusive hasta forzada, ¿no? sí, Por muchas las veces. condiciones de vida que están en sus regiones originarias, ¿no? Pues no nos vamos aquí tan lejos, ¿no? O sea, México es un ejemplo de transculturación, en primer lugar por la conquista y también justamente por la migración. Actualmente también hay mucha gente que se ve obligada a ir a Estados Unidos para trabajar y poder mantener a sus familias que se quedan radicando en el país. Sí, de hecho, en sí lo que es ser mexicano, pues es realmente una mezcla de las mismas tradiciones prehispánicas y también las mismas ideas europeas que trajeron los españoles, ¿no? Eh, Todo esto, como hemos hablado, pues se ha dado también pues de forma eh, pues paulatina realmente y se han adoptado tanto cosas positivas de ciertas regiones como cosas no tan positivas, ¿no? Un ejemplo claro está en esta relación forzada de la migración, por ejemplo, se da mucho, sobre todo en ciertos estados de México, que pues tienen que emigrar a Estados Unidos y en el caso específico de la arquitectura pasa un fenómeno bastante particular porque muchos de estos migrantes radican un tiempo en Estados Unidos, se hacen de cierto dinero y lo primero que quieren hacer es venir a construir su casa a México, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que se traen estas ideas del contexto de Estados Unidos, de cómo construyen allá,
y terminan haciendo construcciones que están fuera de contexto, sobre todo en las regiones originarias, ¿no? Esto tiende a ser también un problema porque desplaza también, digamos, formas de construcción autóctonas o vernáculas de la región que están más acordes al contexto. Sí, porque la arquitectura vernácula es una arquitectura que se da a conciencia y que lleva un proceso de muchos años y muchas generaciones para ir perfeccionando la construcción, y el hecho de que se vuelva tan vulnerable esa construcción porque quieran cambiarle los materiales, cambiar la constitución de cómo están conformadas las habitaciones, rompe con el esquema también de el paisaje inclusive del pueblo, y también en la forma y estilo de vida de estas familias. Y de hecho, muchas veces eso no es tan saludable. Lo malo es que se pierde un poco de vista que la arquitectura tiene que ser para vivir mejor. El problema comienza pues desde la industrialización, porque se empieza a tener una idea de lo que es la modernidad, y piensa la gente o en el imaginario de la gente se cree que por emplear ciertos materiales como el aluminio, como el firme de concreto, eso significa que es mejor porque es moderno, y que, por ejemplo, el tener muros de adobe, el tener tejas, Son tejamanil, símbolos de son pobreza, ¿no? símbolos de pobreza. Y la verdad es que eso no pasa necesariamente. De hecho, tengo yo un ejemplo así muy palpable, porque una vez por parte de la escuela tuve que ir a una región, un municipio de Puebla que se llama Sautla, pero en Sautla también tiene como otros poblados más pequeños que son comunidades rurales con muy escasos recursos. El chiste es que fuimos a visitar a estas familias que habían recibido un apoyo por parte del gobierno, por parte del CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda. El chiste es que te das cuenta que no existe probablemente por parte de CONAVI un asesor que les diga bien a las personas a las que se les va a dar el dinero cómo deben usarlo, o si se usa ese dinero como apoyo a criterio de las familias. Pero me parece que también muchas veces el gobierno tiene esta misma connotación de que un firme de concreto es mejor que una loseta, y hacen construcciones que a final de cuentas no son habitadas, porque estuvimos preguntándole a las personas cómo usan esas construcciones, y la realidad es que no las emplean como deberían de ser, que iban a ser sus nuevas casas. O sea, las usan más bien como bodegas, que como gallineros, pero no los emplean como originalmente iba a ser. Y eso es porque son espacios muy fríos, que no son habitables para las personas, y son simplemente recursos que se gastan pues y se desperdician. Sí, es el pretender implantar un modelo tipo, digámoslo así, que creen que va a resolver las necesidades en cualquier parte donde lo pongan, cuando en realidad terminan generando inclusive problemas por su falta de contextualización, que es muy importante, y sobre todo porque en México hay regiones de todo tipo, y inclusive la misma Ciudad de México tiene inclusive subclimas, o sea, uno pensaría que en una ciudad a lo mejor es un clima parejo, pero esta ciudad es tan grande que no pasan así, ¿no? Otro ejemplo que podríamos mencionar, en este caso en el ámbito del paisajismo, por ejemplo, es esta idea un poco, sí podemos decir un poco tonta de querer poner palmeras en todos lados de las ciudades, creyendo que esto les da como cierto estatus, o pues sí, o le dan una idea.
Es que es una idea realmente muy Como aspiracionista, ¿no? aspiracionista, pero muy traída de Estados Unidos, de California, de Florida, donde pues, se daba mucho poner palmeras para todo, en Beverly Hills, por ejemplo. Y sí, era esta idea de, eran regiones de alto valor o plusvalía, ¿no? Ujú. Y queriendo hacer que estas regiones en las ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, poner palmeras y creer que pues vas a incrementar el valor de la zona solo por poner este tipo de plantas, cuando en realidad las palmeras sí se dan muy bien en casi en cualquier lado porque son muy resistentes, pero sí es un elemento que está muy fuera de contexto, realmente. Otro elemento que es como muy cotidiano toparnos es la cuestión del césped, por ejemplo. El césped también tiene una historia de creer que tiene cierto valor o plusvalía ciertas regiones donde tú utilizas más césped, sobre todo por una idea inglesa que se trajo de ahí, llegó a Estados Unidos, y por eso es que vemos mucho en las casas estadounidenses que siempre su casita, pero con su jardín, pero con césped, Rodeada, ¿no? ajá. Y justo lo que platicamos de que muchos migrantes cuando regresan, o sea, traen como esa idea de hacer la típica casita gringa en regiones que pues realmente no van ni tienen contexto ni nada, ¿no? Y también, por ejemplo, lo de los jardines con césped, pues se pierde mucho potencial. Me recuerda un poco los jardines de Luis Barragán, que son sumamente interesantes Carecen de sí, pasto. no tienen nada que ver. Y sobre todo que están también muy pensados en el contexto donde están instaurados, ¿no? Implantados. Y sí, o sea, me parece que el problema o lo peligroso de la transculturación es cuando se da sin un bagaje de educación previo. Y normalmente es desgraciadamente en zonas rurales, marginales, que, que fácilmente se pueden apantallar con otras cosas y le restan valor a sus raíces, que también tienen pues mucho de valía. Entonces, si no se da como la importancia también a lo que son nuestras raíces y nada más nos dejamos pues llevar por lo del exterior, pensando que siempre todo lo que ingresa del exterior es mejor que lo que tenemos aquí, es cuando ya hay como un problema porque se vuelve esta transculturación hasta cierto punto grotesca. Sí, me quedé pensando justo en el tema de la arquitectura. Otro ejemplo es que durante mucho tiempo también se ha creído la idea de que los rascacielos es como un símbolo de poder, ¿no? Y de cierto modo sí pueden ser como elementos icónicos en las ciudades, pero pasa mucho en regiones tropicales que se les tienen la grandiosa idea de hacer rascacielos completamente acristalados, ¿no? O sea, Ujú, con lo que eso implica, ¿no? Porque el efecto lupa. sí, no solo eso, o sea, pues literalmente todo el interior se hace un invernadero, un efecto invernadero que la única forma de que sea un lugar agradable es teniendo que utilizar aires acondicionados pues todo el tiempo, ¿no? Sí, y bueno, este tipo de edificaciones no estudian para nada el contexto, simplemente se ponen arbitrariamente en puntos estratégicos. Y todas estas edificaciones o rascacielos, su predecesor, pues, es el movimiento moderno. Y lo que hace el movimiento moderno es, mm, pues, hacer todo más simplificado, y una de las virtudes que quita de la arquitectura es la belleza en el sentido de imprimirle color, folclore, un Te haya poco de significado, ¿no? que denoten la cultura de la Ujú. región. Entonces, al carecer de ese elemento, hace que todo vaya perdiendo identidad, porque es lo mismo transitar en una ciudad en el continente americano que en el continente asiático,
porque, o sea, todas las edificaciones se dan más o menos de forma regular. Sí, se vuelven un producto carente de personalidad, podríamos decirlo. Ujú, Se vuelve un producto genérico que se puede replicar o se puede replicar en cualquier parte del mundo. Sí, este es un problema justo que viene desde, como lo habíamos mencionado, la globalización que inició la segunda mitad del siglo XX, justo después de la Segunda Guerra Mundial. sí. Pues sí, se buscaba que hubiera una apertura comercial y también cultural de cierto modo, también para pues, evitar ciertos riesgos de que volviera a pasar lo que pasó en las dos guerras anteriores, ¿no? De cierto modo, tener un mundo más libre, Homogéneo. homogéneo, pudiera ayudar a, a que nos entendiéramos mejor. O sea, es que es un tema bastante complejo porque tiene, digamos, cosas positivas y cosas negativas. Eh, es muy marcado que o muy claro que hoy podemos conseguir productos de cualquier parte del mundo sin mayor dificultad. Pero también justo en la cuestión de la mercadotecnia o el capitalismo, pues les conviene mucho también hacer productos que sean genéricos, carentes de identidad, porque es más fácil venderlos en cualquier parte del mundo. Tristemente, la arquitectura ha caído también en esto, ¿no? En este cliché. Ujú. Eh, es por esto que, bueno, pasa mucho con los edificios que pues son prácticamente genéricos y sí mucho tiene que ver el movimiento moderno con las ideas de simplificar también los métodos constructivos y básicamente la estética de los edificios. Y es que contrastando eso con, por ejemplo, regresándonos a la colonización de México, que les dieron la encomienda a las órdenes religiosas que pues tenían que ponerse a evangelizar a los habitantes de aquí, de la ciudad, fue muy distinta la forma en cómo trabajaron la arquitectura, porque ahí los frailes sí se ponían a estudiar cómo eran los cultos de adoración, de las personas originarias, y con base en esa información decidieron hacer capillas abiertas, ¿no? A modo de que fuera un proceso un poco más amigable, y ahí sí se generaba una simbiosis entre la cultura española y la de la Nueva España. Sí, fue un modelo de transición, digámoslo así. Y es que era la única manera de lograrlo realmente, porque es bastante curioso, mencionaste las capillas abiertas, que fue literalmente una necesidad. ¿Por qué? Porque en el mundo prehispánico toda la cuestión de adoración a los dioses siempre era en espacios abiertos, ¿no? Ujú. Estaban muy acostumbrados a que así fuera. En el momento que llegan justo los españoles con esta idea del cristianismo, eh, que bueno, todo culto religioso siempre se daba en una iglesia, en un ambiente cerrado, pues no, o sea, eso, o sea, les hacía corto. Justo los indígenas decían que por qué te tenés que dirigir a Dios en general en un lugar cerrado cuando Dios está afuera. Entonces eso, pues sí, fue una forma de evangelizar de forma un poco más, pues más acorde al público que iba dirigido realmente. Así es. Sí, este fenómeno de transculturación, debemos decirlo que, digo, también hay resistencia en ciertos sectores de, digamos, recibir cierta cultura o cierto tipo de cultura que no les es afín, ¿no? Y también existe el lado opuesto, ¿no? Digo, casos como esto podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, con el artista Toledo, Toledo. Sí, justo que querían construir un McDonald's justo en el centro de de Oaxaca. Oaxaca y pues realmente eh, hizo todo un movimiento, justo incluso hasta regalaron Tamales, tamales, sí. pero es una idea bastante interesante porque es apreciar las raíces y apreciar
los valores que hay en una región, ¿no? Ujú, Digo, con todo respeto, creo yo que en general la eh, cultura culinaria de Oaxaca es mucho más rica en general que mucho del extranjero, y no digamos de McDonald's, ¿no? Es por eso que existen este tipo de elementos que son como resistencias, ¿no? De querer absorber ciertos elementos de otras culturas que no tienen nada que ver. Un caso opuesto, podríamos mencionar, es en Japón, por ejemplo. Después de que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón literalmente se fue como al polo opuesto, porque durante mucho tiempo estuvo completamente aislado y esto también le permitió resguardar mucho de su cultura en general, ¿no? Pero al momento que pierde la guerra, el ideal de muchos de los japoneses es ver a Occidente, ujú. idealizarlo, literalmente, ¿no? Y esto inclusive lo podemos ver en el anime, ¿no? O sea, el hecho de valorizar la cuestión de los rasgos de ojos grandes y todo esto es justo el apreciar los rasgos de los occidentales. Eh, un, un, caso bastante curioso es, por ejemplo, que en muchas regiones, sobre todo en las ciudades de Japón, celebran la Navidad justo como de forma tradicional comiendo pollo Kentucky. Justo porque Kentucky les vendió la idea de que los occidentales en general, particularmente los estadounidenses, tenían la tradición de celebrar la Navidad comiendo pollo Kentucky, de lo cual pues, tampoco es Ya, cierto, ¿no? ajá. Pero en Japón, literalmente, eso fue como una transculturación que ellos adoptaron Mm. hasta cierto punto que en muchas regiones es como una pues, forma tradicional de celebrar la Navidad, ¿no? Y ya que estamos en la región oriental, en el caso, por ejemplo, de China, el proceso de transculturación que tienen es, me parece que es el más idóneo y el que debería de, pues, tener en sí cada país, porque es un proceso que está controlado por medio del Estado, porque tienen pues la costumbre de enviar a muchas personas a viajar para, Particularmente estudiantes. sí, para poder estudiar cosas positivas o buenas que encuentren en una cierta región. Entonces, casi se ponen a copiar todo lo bueno que ven y pues la encomienda es que una vez que hacen su viaje, regresan a su país y transmiten el conocimiento que adquirieron en el viaje. Entonces, con esa información, me imagino que hacen alguna especie de estudio y ven en dónde sería adecuado hacer alguna construcción o alguna adecuación en ciertas zonas de China, porque, o sea, ellos sí son muy, em, pues, orgullosos de sus raíces y, también en cierta manera, pues, no es que más bien no tienen tanta libertad en cuanto, por ejemplo, a tener acceso a todo lo que uno podría encontrar en Internet, porque está como muy restringido para la población. O sea, ciertas películas, series, no son, pues, transmitidas o no está permitido, a modo de, pues, seguir de alguna manera protegiendo la cultura china, ¿no? Sí, realmente el Estado chino pues sí tiene diversos elementos de control, pero en muchos casos inclusive, eh, por ejemplo, en la cuestión de las redes sociales, es, ok, no, a lo mejor no tienes Facebook, pero siempre les dan la opción. O sea, siempre ellos tienen sus mismos sistemas o ellos desarrollan su misma propuestas, si quieren nomás para su mismo mercado, pero es justo esto, eh, se debe al saber copiar. Y durante mucho tiempo se tenía esta creencia de que todos los productos que venían de China pues eran de muy baja calidad, ¿no? Y bueno, realmente durante mucho tiempo así fue, pero a años recientes pues realmente eso ha ido cambiando, al punto que pues mucha de la producción de China
pues aparte de que la encontramos ya en prácticamente cualquier lugar, también se ha ido especializando, o sea, literalmente han aprendido de copiar. Pero mucho tiene que ver justo con las políticas de su mismo estado, que es lo que mencionabas, o sea, mandar y financiar a estudiantes que vayan al extranjero, se traigan lo mejor de todas las regiones del mundo, lo traigan, lo aprendan y lo apliquen aquí. Y de cierto modo también tienen cierto control respecto a el que sí y el que no de, de absorber de las culturas de otras partes, ¿no? Sobre todo porque ellos pretenden proteger su cultura milenaria, literalmente, ¿no? Sí es un fenómeno bastante interesante y un poco contrastante con lo que hablamos, por ejemplo, de los japoneses. Así es, y me parece que en sí la transculturación es un proceso inevitable, pero sí sería muy adecuado que para que se dé este cambio paulatino, debe de existir educación para saber valorar pues las raíces y no dejarnos pues nada más apantallar por lo que viene del exterior. Sí, o sea, saber discernir, o sea, tener un buen criterio para, ok, lo que vas a aprender de tal o cual cultura, pues, siempre sea o se procure ser lo más positivo, ¿no? Este, sí, por desgracia esto no siempre pasa y bueno, por eso nos topamos con un montón de problemas, porque también genera bastantes problemas, que luego son como muy difíciles de ir eliminando, porque, pues, o sea, literalmente todo esto se vuelven costumbres que se van arraigando en la sociedad en general, ¿no? Sí, y pues me parece que de momento hemos abarcado pues, lo más que pudimos acerca de este fenómeno que ocurre en nuestros días. Ojalá que les haya resultado interesante. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que se encuentran descritas en la descripción del episodio. A nosotros nos pueden visitar en nuestro sitio web que es www.estudiocomplexus.com. Nosotros quedamos pendientes de cualquier comentario que quieran decirnos y si les gusta o si no les gusta lo que estamos haciendo, los invitamos a que nos compartan para que esto se haga un poco más viral. Sí, les agradecemos mucho que nos sigan, digamos, sintonizando en este canal y pues sí, vamos a seguir abordando diversos temas, pues en términos generales de cultura y arquitectura y todo esto para que pues nos sigamos como enriqueciendo mutuamente, ¿no? Sí, a nosotros nos encuentran dentro de 2 semanas a la misma hora por el mismo canal. Mientras tanto, cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego, Bye. bye.